15:23, porque como pecado de adivinación es, ¿la qué? Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Oremos. Soberano Señor, es tu palabra y es verdad. Es cortante como espada de dos filos. Ruego en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, que nos dé la unción de su Espíritu Santo, el convencimiento y la iluminación para entenderla, para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Es el tema esta mañana, el pecado de rebelión. La Biblia tiene 14 pecados que se llaman pecados de muerte. No solamente son 2. Pecados de muerte es aquello que comete el cristiano, el creyente. Los pecados de muerte generalmente no los comete el inconverso, porque al inconverso lo que él hace se le toma como un acto de ignorancia. El apóstol Pablo, él dice cuando testifica de su conversión, dice: yo no soy digno de haber sido llamado por Dios, pero dice, y él dice, porque yo fui antes blasfemo, injuriador. Y no solamente eso, el apóstol Pablo participó en la muerte de algunos creyentes al comienzo de la iglesia. Pero Pablo agrega: pero esto lo hice en ignorancia. O sea que una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es pecar por ignorancia. Los creyentes, nosotros, no pecamos por ignorancia. Nosotros pecamos deliberadamente, a ciencia cierta y a conciencia de que lo que estamos haciendo es malo. Y ese es el asunto. Un pecador puede cometer muchos pecados, pero si se arrepiente, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y hace una lista, dice: los avaros, los borrachos, los afeminados, los que se echan con varones, los idólatras y todos los mentirosos. Dice el apóstol Pablo, dice: y esto erais algunos, mas ya ahora habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo en Atenas, en Hechos capítulo 17, cuando estaba predicando en el Areópago, la universidad más famosa de los griegos en su época, era gente atea, eran filósofos los principales pensadores y científicos de la época, incrédulos y ateos. Y sin embargo Pablo les dice en el verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es pecar por ignorancia. Usted y yo, como bautizados en el nombre de Jesús, no pecamos por ignorancia. Lo que hacemos, lo hacemos a conciencia de que lo estamos haciendo mal. ¿Es así o no? Entonces, cuando Dios
habla de los pecados de muerte, porque Juan dice, hay pecados por los cuales se puede orar, pero hay pecados de muerte por los cuales dice, yo no pido que se ore. Pecados de muerte y pecados por los cuales Juan dice, se puede orar y Dios puede restaurarlos, pero hay pecados de muerte que aunque se ore, no se pueden restaurar. Y esta mañana, ya se me está oscureciendo el día, esta mañana hablaremos del primero, que se llama rebelión. ¿Qué es la rebelión? Vean, unos son los pecados que se cometen contra la santidad de Dios, y otros son los pecados que se cometen contra la autoridad de Dios. Dios, sus atributos son muchos, pero podemos mencionar un que otro aquí esta mañana. Por ejemplo, atributos de Dios. Él es su naturaleza. Primero, su naturaleza. La naturaleza de Dios es que Él es espíritu. Él es, ¿qué más es? Fuego consumidor. Él es amor. Es decir, la naturaleza de Dios que Él es espíritu, Él es luz, Él es amor, Él es fuego consumidor. Esos son sus atributos naturales. Sus atributos morales. Morales es que Él es santo, bueno, justo, misericordioso, clemente, etcétera, etcétera. Esos son atributos morales. Tercer grupo, atributos soberanos. Los atributos soberanos son aquellos que solo Él los tiene. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Es decir, omnipotente que todo lo puede, omnisciente que lo sabe todo, y omnipresente que está en todas partes. También Él es altísimo, Él es soberano, Él es único. Yo sé que usted lo cree, Él es único e indivisible. Único es que no existe otro. Cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, los trinos lo interpretan a su manera. Ellos dicen, sí, Dios es uno, pero así como un batallón es uno, pero se compone de muchos miembros. Una iglesia es una, pero se compone de muchos miembros. Un huevo es uno, pero tiene 3 elementos. Y dicen ellos, así es Dios. Ellos dicen que Dios es uno, pero en 3. Y luego 3 en 1. 3 en 1 es un aceite que usan para las... Sí. Y dice que 1 en 3. Esa es una interpretación que ellos le dan a Deuteronomio 6:4. Pero las antiguas versiones de Deuteronomio 6:4 dicen, Jehová nuestro Dios único es. Y Judas 25 dice, al único Dios. La palabra único, eso es único. No existe, Dios no es una unidad compuesta. Dios es una unidad numérica, es uno y punto. Uno es uno. Uno no es 2 ni es 3. Único, uno e indivisible. Es decir, indivisible es que no se puede dividir. Y los trinos dicen, Él está partido en 3. ¿Qué tal un Dios partido en 3? Él es único e indivisible. No se puede dividir. Hermanos, entonces... una persona puede pecar contra los atributos morales de Dios. Los atributos morales, como decía, son la santidad,
justicia, misericordia, clemencia, otros. Esos son atributos morales y que una persona puede pecar contra eso, contra esos atributos. A eso se llaman pecados de la carne. Un cristiano, un creyente, sobre todo un cristiano puede pecar, no tiene licencia para hacerlo, pero el apóstol Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero eso no le da a usted licencia para pecar contra la soberanía de Dios. Usted, ¿cuáles son los pecados de la carne? Son fáciles. Y muchos creyentes han pecado en la carne, se han arrepentido y han sido restaurados y hoy son buenos creyentes. Eso se llaman pecados de la carne, a los cuales tiene el creyente que lo hace, tiene acceso a una reconciliación mediante el acercamiento al trono de la gracia. Nuestro Dios hoy está sentado en el trono de la gracia como sumo sacerdote, como mediador, como intercesor y como el Cordero que quita los pecados del mundo. Mucha gente en la iglesia ha pecado, pecadores de la carne, que se dejan llevar por la concupiscencia y han pecado, y algunos afortunadamente han vuelto a la iglesia y Dios los ha perdonado y hoy son buenos creyentes. Esos se llaman pecados de la carne, del cristiano que peca, del creyente que peca contra los atributos morales de Dios, en este caso pecar contra la santidad de Dios. Pero otros son los pecados que se cometen contra la soberanía de Dios, contra su poder, contra su grandeza. Eso es pecar contra el trono de Dios. Hermanos, el trono de Dios se fundamenta en el respeto a la autoridad. No solamente el trono de Dios, la justicia, las leyes terrenales, aunque humanas, se mantienen y se fundamentan bajo el respeto a esa autoridad. Y aún las leyes terrenales, que a unas buenas, otras son malas, usted y yo tenemos que someternos a ella, cualquiera que sea. Hay autoridad civil, hay autoridad militar, policial, hay autoridad religiosa, hay autoridad paterna y hay autoridad en la iglesia también. Eso es indiscutible. Si usted viola cualquier regla que se imponga en la tierra para sentar disciplina, usted la lleva mal. Nadie puede decir en la tierra: yo no me le someto ni a mi papá. Porque si usted en la casa no se sometía a su papá ni a su mamá, me parece que no es una buena persona. Porque los principios fundamentales que rigen a una persona desde niño es el respeto a la autoridad. No solamente en la casa, sino en la escuela, en el colegio, cualquiera que sea. Usted y yo no podemos decir: no me someto a nadie, porque eso es mentira. Si usted va en la moto, en el carro, y el semáforo le pintó rojo, tiene que parar, ¿o no? Para o lo paran. Sí, señor. Mire usted, un bombillito en rojo. Usted ahí, por muy bravo que sea, por muy soberbio que sea en la casa, así haya salido de la casa tirando los trapos sucios y salió bravo, le marcó rojo, frene, mijo, porque usted sabe lo que viene después. Si usted cualquier delito o infracción que cometa lo detiene un policía y usted se pone agresivo contra el policía, usted está pecando y está siendo grosero, no con el policía, sino con toda una institución. Métase usted con un policía y se encartó con más de 200,000 que hay en Colombia. Métase usted con un soldado
y hay más de 300,000 encima de usted. Porque ese soldado, ese policía, representa una institución. El alcalde, el gobernador, el presidente, aunque no nos guste a muchos, representa una institución. Y hay que respetarlo, gústenos o no. Eso representa una autoridad. Y de ahí es donde se derivan las cosas y el orden establecido, no solamente civil, política, religiosa y espiritualmente. No se someta a usted y a la autoridad. Ay, yo no pago predial. Son ladrones. No pague predial. En 5 años está sin casa. Deja unos hermanos taxistas de la central. 2 de ellos están varados hace como 1 año. Se lo digo porque, pobrecitos, se pusieron de que, ¿cómo les digo? Eso eran partes y partes continuamente. Y ellos decían, yo no pago eso. Y no lo pagaron. Y llegó el momento de actualizar la licencia. Señor, usted tiene aquí 4,5 millones por comparendos. Yo no pago eso. Usted verá. No le podemos dar el pase, ni los papeles. Y entonces no puede ser más taxista. 2 de ellos ahí varados. Deben 4,5 millones. Yo no pago eso. No pagaron. Ahora no tienen con qué pagar. Y varados menos. Hermano, ¿sabe que una de las cosas más difíciles en la vida es obedecer? Obedecer no es nada agradable. Pero ese es el orden, hermano. ¿Cuántas veces usted le obedece a su papá a regañadientes? ¿O cuántas veces la esposa le obedece al marido y sale tirando los chiros por la casa? Pero le obedece a regañar. No es fácil que un supervisor, un jefe de trabajo, lo llame a usted y le dé orden de pronto con un carácter fuerte y usted tenga que obedecer. Eso no es fácil. Obedecer no es fácil. Pero es el único camino a la grandeza, hermano. Usted no puede decir, yo no me le humillo a nadie. Usted tiene derecho a no humillarse, pero usted la lleva perdida. Todo el que no se humilla, Faraón la perdió porque no se quiso humillar. Caín la perdió porque no se quiso humillar. Esaú no se quiso humillar y la perdió. Hermano, Saúl no se quiso humillar y llevó del tercio. David se humilló y bajó la cabeza y Dios lo llevó arriba. Sí, Señor. El camino más difícil es la humillación, pero es el camino a la grandeza. Nabucodonosor, usted lee su historia en el libro de Daniel. Dios lo humilló y lo puso en el monte como una bestia, comiendo pasto. Tenía dientes de animal, estómago de animal, pero corazón de hombre. Eso era lo más difícil. Él, siendo una mula, tenía un corazón de hombre y él podía percibir eso. Pero el hombre no se puso, el hombre aceptó el castigo de Dios y dice que al cabo de los 7 años, 7 tiempos, dice: yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y reconocí al Dios del cielo y dije que Él es el que pone reyes y quita reyes y pone reyes, exalta al humilde y abate al impío. Y dice: yo levanté mis manos al cielo y pedí misericordia de Dios del cielo, y ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco al Dios del cielo, porque suyo es el poder y el imperio, y mi razón me fue devuelta. Gloria a Dios. Mi razón me fue devuelta. ¿De dónde nace la rebelión? La rebelión nace del espíritu satánico. Entonces, un cristiano que peca contra la santidad de Dios y se convierte, Dios lo restaura.
Pero un cristiano que peca contra la autoridad y el gobierno de Dios no tiene restitución. Es uno de los pecados de muerte. Y le voy a decir por qué. Porque hay pecados de la carne y hay pecados del espíritu. Los pecados de la carne, repito, son los que llevan al cristiano, que la concupiscencia de la carne lo lleva allá. Pero hay mucha gente en el mundo descarriados con problemas de que la carne lo lleva allá, pero no son blasfemos. Usted habla con muchos de ellos y dicen, hermano, oren por mí, yo estoy enredado. Yo sé que el evangelio es la verdad, pero estoy encartado. Esa persona puede volver al Señor cuando lo determine, pero cuando un creyente se va de la iglesia bravo, estirando la lengua más de lo que la tiene, hablando mal del evangelio, hablando mal de la iglesia, hablando mal de la doctrina de la iglesia, de las prácticas de la iglesia, de los directivos de la iglesia, y se convierte en un tropiezo y en un escarnecedor, arrastrando gente para afuera, ese es un rebelde, y créame, hermano, esa es una persona que no vuelve a la iglesia, no tiene restauración. ¿Por qué? Porque está pecando contra la autoridad y el gobierno de Dios. El gobierno de Dios se fundamenta en el respeto a la autoridad. Mire, mencioné varias cosas. Primero, ¿dónde comenzó? Bueno, el primer pecador fue Satanás. Y el primer pecado comenzó en el cielo. ¿Qué fue lo que Satanás dijo? El capítulo 14, ponle cuidado, del libro del profeta Isaías. Vean, mírenlo allí, hacía la carreta al capítulo 14, miren la expresión de este ser que fue hecho el ser más, la criatura más poderosa que Dios hizo fue este señor, que de señor tiene nada, se llamó Lucero, hijo de la mañana. Dice esto, el 11. Mire usted dónde comienza la palabra soberbia, altivez, prepotencia, orgullo, es la misma cosa. Dice el verso 11, ya estamos ahí con la Biblia. Descendió al Seol, ¿qué? Tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, ¿cómo le parece? Y gusanos te cubrirán. O sea que el colchón del diablo es gusanos y se cobija con gusanos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, pone que al primer egocentrismo, subiré al cielo, ego, es el primero, subiré, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré, ¿qué? Mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hay 5 expresiones donde Satanás utiliza el egocentrismo. ¿Cuáles son? Ahí se las acaba de citar. Subiré, 1. Levantaré, 2. Me sentaré, 3. Repite, subiré, 4. Y seré. Subiré, ¿qué más? Me levantaré, volveré, me sentaré, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Mire la diferencia del pecado del diablo al de Adán. Satanás no fue tentado. El espíritu de rebelión nació en él y Dios no lo perdonó. Adán, lo que él hizo no nació de su corazón, fue tentado. Él fue tentado, no fue engañado. Eva fue la que fue engañada. Eva fue engañada y Adán fue tentado. Pero ni el uno ni el otro se escapó. De lo que sí se escapó el diablo fue Adán fue de la condenación. Dios
perdonó a Adán, pero al diablo no lo perdonó. No. Dios le dio sentencia a Adán y a Eva, pero les dio esperanza. Les extendió 5 cosas. Ya aquí se las he dicho y se las recuerdo. Contra el diablo no hubo amnistía, no hubo perdón, o a favor del diablo no hubo perdón ni amnistía. Dios lo destituyó de una sin contemplación. Primero porque él no fue tentado, es un asunto que salió del corazón y fue un pecado el pecado que Satanás cometió fue contra el gobierno de Dios, contra su autoridad, contra su soberanía. Gloria al Señor. ¿Me están oyendo, hermanos? Sí. Contra su soberanía. Y una cosa es pecar contra la soberanía de Dios y otra cosa es pecar contra la santidad. La santidad, repito, son uno de los atributos naturales, pero su soberanía son sus atributos soberanos. No fue tentado, deliberadamente Satanás pecó. ¿Y cuál era el deseo de Satanás? Ser semejante a Dios. Voy a sentarme, porque él se creyó el superhombre, porque en efecto Satanás fue el ser más poderoso que Dios creó, el más poderoso, el más bonito, el más hermoso. En el capítulo 28 de Ezequiel está la fiesta que se hizo cuando Dios hizo ese querubín. Lo llamó querubín grande y protector. Después ese querubín se convirtió en una asquerosa serpiente llamado diablo y Satanás. Pero el diablo no perdió su belleza. Él perdió fue todo su dominio y su control de tener autoridad en las cosas. Porque el hecho de que haya pecado, Satanás no se convirtió con cacho y con cola como lo pinta la Iglesia Católica. Si eso fuera así, si el diablo fuera tan feo, nadie iría tras él. Pero es porque Satanás lo que él ofrece es lo que le gusta a la carne. Desde el principio ha sido así. Entonces el pecado de Satanás fue la rebelión. Fue un pecado espiritual, no fue de la carne. El pecado de Adán fue de la carne. Y por eso Dios lo perdonó. Dios le extendió a Adán misericordia, gracia. Es decir, lo que Dios le dio a Adán, le dio lo que él no merecía. Y no le dio lo que sí merecía. Cuando dice la Escritura que Dios tomó unas pieles y los vistió, fue que sacrificó unas víctimas y con esas víctimas, con la piel los vistió, que es una figura de la justificación. Con la sangre de las víctimas los redimió, eso se llama redención. Y con la muerte de las víctimas los sustituyó. Es decir, la sentencia era que el día que de él comas morirás, pero Dios es muy bueno. Dios tenía un plan B con el hombre. Con el diablo no tiene plan B, con el hombre sí tiene un plan B. Y le muestra al diablo que Dios hace lo que quiere, lo que le da la gana, porque él es soberano. A Satanás no perdonó, pero al hombre sí lo perdonó. Aleluya. Entonces Satanás estaba, porque él fue el que lo tentó, fuera del paraíso, esperando salir del paraíso una carroza con dos muertos. No salieron muertos. Salieron vivos, sí. Con una maldición, sí, pero también con la esperanza de la redención. Salieron redimidos, pecadores, pero redimidos. Él los vistió antes de sacarlos, los redimió antes de sacarlos, y con la muerte de las víctimas los sustituyó. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Hoy no somos salvos por la muerte de unas ovejas, sino por la muerte de Jesucristo. Por eso la iglesia representa un valor incalculable en el cielo y en la tierra, porque esto le costó a Cristo su propia vida, su propia sangre. Y alégrate, hermano, que fuiste limpiado con la sangre más pura que existe en el universo. Amén.
Amén. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Somos propiedad exclusiva del Señor. Entonces, el pecado de Satanás fue la rebelión. Dios no lo perdonó. Vamos más adelante con las consecuencias de esto. Estamos hablando del pecado de la rebelión. Miren, el pecado contra el poder, el pecado contra la santidad de Dios es perdonado, pero el que peca contra su poder y su autoridad no le es perdonado. Solo Dios tiene autoridad y gobierno en el universo, nadie más. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el pecado de la rebelión es un pecado que Dios nunca perdonó. No se lo perdonó al diablo y tampoco se lo ha perdonado a los seres humanos. Miremos adelantico. ¿Por qué fueron quemados Nadab y Abiú cuando ofrecieron sacrificios en el tabernáculo? Porque estos jóvenes quisieron ser independientes. Lo que el diablo quiso ser fue independiente. Yo no quiero depender de Dios, quiero levantar mi propio trono. Tengo seguidores, obviamente tenía seguidores, porque fíjese usted que era tan poderoso ese ángel que la tercera parte de los ángeles se vino con él. No era cualquier lagaña. La tercera parte, no sabemos cuántos ángeles haya creado Dios, pero Satanás se arrastró la tercera parte. O sea, el 33%. Lo siguieron, por eso hay tantos demonios en la tierra. Y no solamente en la tierra, vea, en la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 9, dice que Dios le dio la llave al ángel del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, dice que salieron espíritus, enormes cantidades. Segunda de Pedro 2:4 dice que hay espíritus encarcelados, hay espíritus de demonios sueltos y hay espíritus encarcelados. Son tantos en número, hermano, tantos, que fue posible que en un solo hombre habitaran 2000 demonios. ¿Sí se acuerda del endemoniado ganadero? ¿A cómo es? Gadareno. El endemoniado gadareno, cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cuál fue la respuesta? Legión, me llamo, porque eran muchos. Una legión en ese entorno constaba de más de 2000 demonios, más de 2000 espíritus. Hay tantos demonios en el planeta, en el aire, que no tienen dónde meterse. Y póngale cuidado de que nos libró el Señor, hermano. ¿Cuántos espíritus de demonios teníamos nosotros antes de convertirnos? Espíritu de fornicación, de adulterio, de embriaguez, de vicio, de cigarrillo, de coca, de marihuana. El hombre que es enviciado, que es adicto a eso, es capaz de armar un cacho de marihuana de cilantro salvaje y cree que es marihuana. ¿Qué es el bazuco? Es un compuesto de ladrillo con maleza, y hasta allá lleva al hombre el demonio. Es una fuerza demoníaca. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde siempre en su camino glorioso, hermano. No te descuides, porque hay demonios al por mayor. Pero por muchos demonios que hayan, el Dios que tenemos nosotros es mayor que todos los demonios que existan en el universo. Hay poder en el nombre de Jesús. Grite, hay poder en el nombre de Jesús. Por eso el nombre de Jesús, dice la Biblia, no invocarás el nombre del Señor tu Dios no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hermano, no tome el nombre de Cristo para cualquier bobada.
Se le cayó una cuchara a la dama, hay poder. Apareció una cucaracha, hay poder en Jesús. Sí, hermano, no tome el nombre de Jesús. Lo hablo así de esa manera para que lo entienda. Pero el nombre de Jesús es tan grande que no se debe pronunciar para bobadas. Una cucaracha que salió, un ratón que salió, se llenó la cabeza de piola, hay poder. Para todo hay poder. Se le quemaron las arepas, hay poder. Se le quemó el chicharrón, hay poder. Se le quemó el arroz, hay poder. A este diablo cochino. Entonces mezclan las dos cosas. Hay poder en Jesús, diablo cochino. ¿No lo ha hecho usted? Muchas veces. Entonces, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El día que usted invoque a Cristo para reprender un demonio o una enfermedad, no va a tener la suficiente fuerza porque ha jugado con ese nombre. Ese nombre no se puede jugar, ni puede estar en los labios para cualquier bobada, hermano. El nombre de Jesús merece todo respeto, toda reverencia, porque es el único nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ojalá que usted aprenda esta mañana. No lo invoque para bobadas que no tienen sentido. El día que usted se vea metido en la grande, Dios no le va a parar bolas. Porque el nombre de Jesús, mire, los judíos en el Antiguo Testamento, los judíos no invocaban el nombre, nunca lo invocaron. Ellos siempre invocaban títulos de él, lo llamaban el Altísimo, el Señor, el Omnipotente, el Temible. Eso porque ellos sabían que en los 10 mandamientos Dios les dijo: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y eso era muy respetable, porque el nombre de Jesús representa su presencia. Cuando usted invoca el nombre de Jesucristo, está invocando la presencia de Él, porque el nombre de Jesús representa su presencia. Si yo invoco a Jesucristo aquí, estoy invocando la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, estos señores Nadab y Abiú quisieron ser independientes. El sumo sacerdote era su papá y ellos tenían que ejercer el ministerio bajo el gobierno del papá. Un día cualquiera les dio por pensar: nosotros también podemos, somos sacerdotes. Y fueron y ofrecieron sacrificio en el tabernáculo, y como no estaban autorizados por el papá, usted sabe la historia, murieron quemados en el tabernáculo. Y Dios le dice a Aarón: no llores por ellos, dale sepultura y no llores por ellos, porque fueron rebeldes. Gloria al nombre de Jesús. Hablar contra autoridad representativa se incurre en ira divina. El capítulo 12 de Números, usted recuerda la historia de María y Aarón. ¿Por qué digo María primero? Porque María era la mayor. María y Aarón eran hermanos de Moisés, ¿se acuerdan? Resulta que Moisés, según la costumbre judía, no podía casarse con una mujer cusita o una mujer etíope. Y Moisés seguramente envidió y se casó con una mujer etíope. Es decir, en ese caso era una mujer gentil que no pertenecía al pueblo judío. Sí fue una embarrada de Moisés. Pero Aarón y María llegaron donde Moisés a regañarlo, no con base al vínculo familiar, sino con base a la autoridad que Moisés ejercía. Y dijeron: ¿acaso lo reprendieron? Pues primero familiarmente y luego lo reprendieron por la autoridad, diciendo: ¿acaso por Moisés solamente ha hablado el Señor? No, mire que la embaraste. Moisés no lo oyó, pero Dios sí lo oyó. Tenga cuidado, hermano. Muchos de nuestros hijos se han perdido y están perdidos porque muchos creyentes después de los cultos van a la casa a hablar mal del mensaje y de los pastores. Y los niños
Aunque usted no lo crea, ellos están viendo muñequitos y jugando con carritos y viendo cositas en la televisión. Y usted dice, ese no está parando bolas. Si alguien entiende las cosas y las oye, son los niños. Ellos son así. ¿Usted cree que está jugando ahí? No. Hable mal de la doctrina y de la iglesia y verá que sus muchachitos están oyendo todo. Ellos vienen a la época de la adolescencia, de la juventud, y usted va a comenzar a decir, bueno, ¿por qué no va a la iglesia? Ellos traen de eso desde niños. Muchos de nuestros hijos se han perdido, culpables en gran manera nosotros, porque en vez de hablar bueno en las cosas buenas de la iglesia, no hable mal de la iglesia en su casa, hermano. No hable mal de los creyentes delante de sus hijos, porque ellos, muchos de ellos están criando con raíz de amargura contra la iglesia, contra la doctrina, contra los pastores. Y entonces usted ya lo último, cuando sea adolescente o joven, ya va a intentar restaurar esa relación del joven con la iglesia, y ya él ha escuchado muchos comentarios negativos de la iglesia, de la doctrina, y ya cuando esté su mente más desarrollada va a pensar en sí, y se lo han dicho a muchos, bueno, y si la iglesia es tan buena y si la doctrina es tan buena, ¿ustedes por qué hablan tan mal de la iglesia? ¿Ustedes por qué hablan tan mal de los pastores? ¿Ustedes por qué hablan tan mal del culto, de la escuela dominical? Que cada que yo, dicen algunos jóvenes, cada que ustedes llegan aquí a hablar mal, ¿qué tal el culto? No, esos. Y el niño está por ahí escuchando, y nosotros queremos restaurar eso, y hermano, nos metemos en un problema. Usted no cree, pero así es. Gloria al nombre de Jesucristo. Hable bien, y si no tiene que hablar nada bien, estése callado. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendecir a alguien, maldecir a alguien, es hablar mal de él. Bendecirlo es hablar bien. Si usted no tiene nada bueno que hablar del creyente en la casa, mejor no hable, porque sus palabras lo enlazan, porque lo que usted diga ya lo van a decir de usted afuera, porque lo que usted siembra, eso ciega. Si usted quiere un buen trato, trate bien la gente. Si usted quiere que hablen bien de usted, hable bien de la gente. Si usted quiere que sean cumplidos con usted, sea cumplido usted. Esa es la regla de oro. Eso no falla, hermanos. Jesús dijo, todo lo que los hombres, todo lo que vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo con ellos. Si alguien te pide que los lleve una milla, ve con él 2. ¿Ah? Si alguien te pide la túnica, entrégale también la capa. Esa era una costumbre judía. No quiero decir, no le estoy pidiendo la corbata ni la chaqueta, no, es una costumbre judía. Es una enseñanza que nos dice a nosotros que lo que nosotros queramos que hagan con nosotros hay que hacerlo con los demás. Y hemos perdido mucha gente. Nunca hable mal delante del inconverso. Uno ha escuchado hermanos creyentes, evangelistas, que se enfrascan en discusiones delante de los inconversos. No, hermano, pero no, usted está mal enfocado. Pero hermano, ¿cómo así? ¿Cómo un par de evangelistas se van a ser discipulados y delante de los inconversos están discutiendo entre ellos? ¡Qué hermosuras! ¡Qué bellezas! No lo rifarán para comprar la boleta para el 31. Oiga, qué belleza. Gloria al nombre del Señor. Resulta que Aarón y María se pusieron a hablar mal de Moisés. ¿Y qué le pasó? ¿Usted sabe qué le pasó? ¿Qué le pasó a María? Inmediatamente, mire, Moisés no oyó, pero Dios sí lo oyó. Y a María se le pegó ¿qué? Una lepra. A Aarón, Dios no le puso una lepra por cuanto era el sacerdote y era una cosa más delicada, pero la vida de Aarón Dios se la cortó. Pronto, el pobre Aarón tuvo que subir al monte Hor, donde Dios le dice a Moisés, ve al monte y quítale las vestiduras porque Aarón se muere.
cosa seria. Pero mire usted esto, hermanos. Yo sé que bajó el amén, pero bendito mi Cristo. Es que ya está ahora como que va dando hambrecita. Vean. Dios llamó a Aarón y a María y le dice, vengan acá. Vengan acá. Cuando yo hablaré al pueblo o a ustedes, hablaré a través de visiones, revelaciones y sueños. Pero no así con mi siervo Moisés. Cara a cara hablaré con él. Y le dice Dios a Aarón y a María, ¿por qué no tuviste temor de hablar mal contra mi siervo? No se metieron por asunto familiar, sino por la autoridad a que Moisés estaba revestido. No, cuando Dios da autoridad, usted se mete con él, porque el gobierno de Dios está basado en el respeto a la autoridad. Sigo. La autoridad es el único camino, el respeto a la autoridad es el único camino a la grandeza. No es si el hombre quiere. Y Dios les dice, la autoridad representativa de Moisés representa la autoridad que Moisés representaba, era la de Dios. Y nadie puede quitar la autoridad que Dios ha dado. Moisés no protestó, simplemente se puso en la presencia de Dios y Dios lo defendió. Hay otro ejemplo, hermanos, y estamos hablando del pecado de la rebelión en el cual pueden caer muchos y han caído muchos en las iglesias. Es la rebelión de Coré, Datán y Abirán. ¿Dónde comenzó? Vean, tengan en cuenta los capítulos 13, 14, 16 y 17 de Números. 13, 14 y salta al 16 de Números. Usted recuerda que Moisés envió a 12 espías. Si usted la historia la conoce bien, para que exploraran la tierra prometida y trajeran un informe de la tierra. Ellos fueron y recorrieron la tierra 40 días, estuvieron para ir y volver, y 10 de ellos vinieron con un informe negativo. 10 de ellos se pararon frente al pueblo y dijeron los 10, es verdad, dicen, que la tierra es buena. Es tierra que fluye leche y miel. Aquí tenemos el resultado. Trajeron unas frutas de la tierra prometida. Es verdad, sí, es una maravilla, pero es imposible entrar en ella. ¿Por qué? Porque las ciudades son amuralladas hasta el cielo. ¿Cómo son de mentirosos? Un negligente, un rebelde, ve siempre una dificultad en cada oportunidad. Un líder de fe ve siempre una oportunidad en cada dificultad. No podemos, las ciudades, los muros van hasta el cielo. Están allí los gigantes de Anac diestros en la guerra. Y nosotros, pobrecitos, parecíamos como langostas frente a ellos. Y eso hizo que el pueblo se rebelara contra Dios y contra Moisés. 3 millones. Porque, hermanos, la gente le cree más fácil al que dice mentiras que al que dice verdades. Una vez leía yo una anécdota que en un parque había un mago, un culebrero, yerbatero, quieta Margarita, y había un predicador del evangelio por allá en una esquina solo, gritando, pobrecito, voz en cuello. Nadie lo escuchaba. Y el culebrero está en el otro extremo del parque con una caja de cartón y una serpiente, no sé si de plástico o lo que, no sé. Lo cierto era que se movían. Y usted sabe las artes de los culebreros, y eso estaba lleno de gente. Terminó la función y el predicador no le quedó otra opción sino evangelizar al culebrero.
ya se enfrascaron los dos a hablar. El uno de culebras y hierbas y el otro el evangelio. Y le dice el culebrero: ve, hombre, ¿sabe por qué a usted no los oyen? ¿Y por qué a nosotros sí nos oyen? Porque nosotros hablamos mentiras como si fueran verdades. Y ustedes hablan verdades como si fueran mentiras. Les da miedo hablar verdad. A nosotros no nos da miedo hablar mentiras, y mire cómo nos sigue la gente. Es más fácil creer una mentira que creer una verdad. Es más fácil ser rebelde en la iglesia y levantar grupos en contra de las autoridades de la iglesia que levantar grupos que proclamen ayuno y oración y vigilias, que los hay en todas las iglesias. Usted ve en las iglesias gente que se levanta contra la autoridad, los pastores hablando mal de ellos, y ahí están, no se pierden culto. Pero usted no ve grupos en la iglesia que dicen: muchachos, muchachas, jóvenes, ancianos, damas, vamos a hacer una cadena de oración, vamos a hacer ayuno, amén, porque esto se tiene que poner bueno. No, eso no se ve. Y si usted convoca, o hay gente en la iglesia que se deja manejar fácil, se deja manipular fácil, y lo manipulan fácil. Si usted lo quiere hacer, es menos la gente que lo oye a un ayuno o a una vigilia. Pero si usted los convoca a una rebeldía, sí hay gente de sobra. Ojo, ojo, que Dios puede mantenerlo a usted en la iglesia y usted puede venir a la iglesia, pero usted en cualquier momento Dios lo puede sacar. Uno no saca a nadie, la iglesia no saca a nadie de la congregación. Usted se saca solito, usted se cae solito. Tarde o temprano, si usted no es fiel a Dios, se saca solo. Porque en la iglesia mora el Espíritu Santo en mucha gente. Yo creo eso. Entonces se levantaron 3 millones. Quedaron Moisés, Aarón y Josué y Caleb solos contra 3 millones. ¿Quiénes lo levantaron? 10 rebeldes, 10 incrédulos que se consideraron a sí mismos langostas. Se para Josué y Caleb y le dicen: es verdad. Mire, ellos dijeron lo contrario. Es verdad que las ciudades son amuralladas. Es verdad que ahí están los gigantes de Anac. Es verdad. Todo eso es verdad, sí, Señor. Pero también es verdad que si Dios se agrada de nosotros, si Dios nos da gracia, si le creemos a Dios, nosotros los comeremos como pan. El temor y el miedo se han apoderado de ellos, pero con nosotros está el Señor de los ejércitos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? No les creyeron. La rebelión siguió, no les creyeron. No. Fuera con Moisés, fuera. En esa rebelión se levantó, pone que es una cadena enorme. En esa rebelión se levantó Coré, Datán y Abirán. Esos 3 eran líderes del pueblo. Y reunieron 250 príncipes. Es decir, los principales directivos del pueblo de Israel se levantaron contra Moisés. Es una historia enorme, bonita, apasionante, que nos enseña que nosotros tenemos que respetar la autoridad porque nos metemos en un problema con Dios. Coré, Datán y Abirán se levantaron y dijeron: ¿acaso por usted ha hablado solamente Dios? No. Nosotros también podemos liderar esto. Y reunieron 250 príncipes y los ordenaron sacerdotes. Y eran levitas. Pero el sacerdocio estaba en cabeza de Aarón, era de la familia de Moisés, y los demás eran levitas de la tribu de Leví. Gloria al Señor. Y los ordenaron, les dieron incensarios para que quemaran incienso, y dijeron: ustedes van a ser sacerdotes a partir de hoy. Nosotros, Coré, Datán y Abirán, vamos a ser los líderes. Fuera con Moisés. Tú nos has mentido, Moisés. Nos has dicho que nos vas a meter a la tierra prometida, y mire, esto por aquí es un desierto, hambre, serpientes, fieras, es lo que tenemos. Nos has mentido. Fuera contigo, Moisés. Fuera.
Y todo el pueblo dice, fuera, que viva Coré, Datán y Abirán. Ellos dijeron que vivan. Sí, como dicen los sindicalistas, que viva el paro. ¿Cómo es que dicen los? Que viva la revolución del proletariado. Sí, que viva. Coré, Datán y Abirán. Fuera con Moisés. 3 millones decía, fuera. Y Moisés se fue a la presencia de Dios. Y le dije, Señor, yo no tengo nada que decirte. Ahí está el pueblo levantado. Dios le mostró a Moisés lo que tenía que hacer. Y luego llamó Dios a Coré, Datán y Abirán. Y le dice, miren, vamos a hacer una cosa. Dios mañana va a mostrar quién es el que Dios ha autorizado para esto. Yo con usted no voy a pelear. Yo tengo un Dios que me llamó a esto. Y si Él me llamó, me van a respaldar. Y si no, tranquilos, yo me retiro. Y reunió toda la congregación. Habían los 3 líderes que encabezaban la rebelión, 250 sacerdotes ordenados por ellos, con incensarios. Y le dice, miren, ya están frente al tabernáculo. Y dice, mire, Coré, Datán y Abirán. Si como mueren los hombres de la tierra de muerte natural, mueren ustedes, es decir, esperar que cumpla el tiempo de su muerte, si como mueren los hombres de muerte natural, mueren ustedes, eso indica que el Señor no ha hablado por mí. Pero, si Dios hace un milagro y ocurre una cosa extraña, que la tierra se abra y se los traga vivos, en esto entenderéis que Jehová ha hablado por mí. Y ustedes saben la historia. No hay que decírsela. La tierra se abrió, se tragó a los 3 líderes, a los 250 príncipes con las familias. Fueron, dice la Biblia, que descendieron vivos al Seol, se los tragó la tierra, porque se levantaron no contra un problema familiar, sino contra la autoridad que Dios delegó en Moisés. Pero aparentemente, en esa primera rebelión, murieron los 3 líderes y los 250 príncipes con sus familias. Uno puede decir, no, ya la rebelión se aplacó. No, no se aplacó la rebelión. Ya después se levantó, fue el pueblo. El pueblo. Y cuando el pueblo se levantó, apareció Dios en el tabernáculo. Fuego en el tabernáculo. Y comenzó la mortandad en el pueblo. Y entonces, viendo Moisés la mortandad, le dice a Aarón, toma el incensario y ponte entre Dios y los muertos, a ver si cesa la mortandad. Y cesó la mortandad mediante la intercesión de Aarón, pero ya habían muerto 14.700 judíos. Eso lo dice la Biblia. Gloria al nombre de Jesucristo. Hermanos, hay mucho tema aquí en este estudio, pero me marcaron las 12 y huele por allí a carne sabrosa por allí en la cocina. Finalmente, yo les ruego, hermanos, cuide su lengua. La rebelión, no, espere que todo, un momentico, voy a seguir media hora entonces. Quietecitos. Yo digo que vamos a terminar y comenzamos a decir a todo el mundo, un momentico, amárrenlos. Vea, ya se me fue la paloma. ¿Dónde terminé yo ahorita? El pecado de rebelión se expresa con la lengua. Es la lengua, es la boca la que expresa inconformidad, rebelión en contra de la autoridad. Si usted no quiere ser fiel a Dios, hermano, no sea tropiezo a otros, porque sea como sea, hermano, sea el concepto que usted tenga del consistorio, del oficial o de los pastores, seguirán habiendo siempre en la iglesia. Eso no va a cambiar. Por mucho que hayan creyentes rebeldes en las iglesias, hermano, Dios necesita una autoridad en las iglesias. Puede que uno critique a los directivos distritales, pero son necesarios. Puede que uno critique el consistorio, pero son necesarios.
Puede que usted critique al pastor, pero es necesario el pastor en la iglesia. Y no estoy quejándome aquí de usted, no. Lo digo porque es una enseñanza que hace tiempo tengo por aquí escrita y que es un problema que ocurre en todas las iglesias. Y solamente le aconsejo, hermano, el pecado de rebelión se expresa con la lengua, hablando mal de las autoridades. Si usted no quiere las autoridades, guarde su lengua, porque Dios un día se lo hace tragar. Seguro. Yo tengo que respetar a mis superiores, a las autoridades del distrito, así uno crea que no están haciendo las cosas bien. Hay que respetarlos porque ellos son la autoridad. Yo tengo que respetar al consistorio, así hayan cosas que no me gusten, pero tengo que respetarlas porque son mis superiores. El pastor, la iglesia, los creyentes fieles se sujetan al pastor, el pastor se sujeta a los oficiales al consistorio y el consistorio a la asamblea. Eso es una cadena. Todos estamos bajo órdenes, bajo sujeción, y eso no va a cambiar, porque la autoridad, el respeto a la autoridad es la disciplina que Dios estableció. Y el desordenado, el que vino a la tierra desordenada, eso fue Satanás. El rebelde es un hijo de Satanás, porque el primer rebelde fue Satanás, y él vino para matar, hurtar y destruir. No lo haga por mí, hágalo por usted. Cuide su lengüita, hermano, que el pecado de rebelión no tiene perdón, porque es un pecado del espíritu y es un pecado contra la autoridad de Dios. Y termino. Respetar la autoridad es una base fundamental. Mire, el caso de David, por ejemplo. Saúl fue un hombre rebelde, y muy rebelde, y por eso Dios lo echó y lo destituyó y no fue más rey. ¿Y cuántos males le hizo Saúl a David? Usted lo conoce. ¿Cuántas veces quiso matarlo? Pero ¿cuántas veces Saúl estuvo en manos de David? Y los seguidores de David le decían: míralo, ahí está, el que te anda buscando, ahí está en tus manos, mátalo. Y alguien le dijo: si no quieren matarlo, yo lo hago, de un solo golpe lo clavo. ¿Cierto que así dice la Biblia? Varias veces Saúl estuvo en manos de David. ¿Y cuál fue la respuesta de David al que lo incitó a que lo matara? Dice: vive Jehová, que no pondré la mano sobre el ungido de Jehová, que se la ponga Dios, pero yo no. No fue con base a la oportunidad que David tuvo, que David conquistó el reino, sino fue con base a la humildad, al respeto, al acato, a la autoridad. Líbreme de poner la mano sobre el ungido de Jehová, que lo haga Dios. Si una autoridad hace las cosas mal, deje que Dios lo juzgue. Tarde o temprano, el que haga las cosas mal, Dios lo juzga. Hermano, esto es de Dios. Usted no puede hacer nada, ni yo. No, déjele a Dios de esto. Esta iglesia es del Señor. Esta iglesia la compró con su sangre. Esta iglesia la cuida el Señor. Esta iglesia la cuida el Señor de los malos obreros, de los malos predicadores. Déselo al Señor, déselo. Tranquilo. Dios lo ama a usted y Él murió por usted. No se enrede, déjele a Dios eso. Pídale a Dios: Señor, dígale a Dios, cambia esto, que Dios lo puede hacer. Tranquilo. Que Dios nos bendiga, hermanos. La rebelión es un pecado de muerte. Oremos, hermanos, por favor, estemos de pies y démosle gracias a Dios por su palabra esta mañana. Soberano Señor, gracias. Tú eres muy bueno. Tú eres precioso, maravilloso, sublime y santo. Gracias por los hermanos que han venido, que han estado, que han oído el culto, tu palabra. Guárdalos y guárdanos a todos. Líbranos de gran rebelión, Señor. Líbranos. Líbranos, que todos podemos ser víctimas de ese pecado abominable de Satanás. Guárdanos en humildad, en mansedumbre. Revela en nosotros el fruto del Espíritu. Mete tu Espíritu en nosotros y que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Dios les bendiga, hermanos.
Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Una vez más, todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre amén. fuerte dígaselo. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre amén. Oh, profundas riquezas De la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profundas riquezas De la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre amén. hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, Por siempre amén.